Día de hoy, en la reunión de columna, vamos a hablar de neuroestimulación espinal en el síndrome doloroso poslaminectomía. Mi nombre es Esteban Preciado Mesa, residente de quinto año de neurocirugía de la Universidad de Antioquia. Para empezar, vamos a hablar en este caso clínico, una paciente de género femenino de 61 años con antecedente de hipertensión arterial, diabetes tipo 2 controlada y dislipidemia. Como antecedente quirúrgico, la paciente tiene antecedente de cirugía de túnel carpiano bilateral y ambos codos. Adicionalmente, disectomía cervical anterior C5-C6 y posteriormente fue llevada a disectomía C4-C5 y C6-C7 con cajetín más placa anterior. La paciente también ha sido llevada a múltiples bloqueos, entre ellos bloqueos del ganglio estrellado. Consulta por un cuadro clínico de 15 años de evolución de dolor en miembro superior derecho, desde el cuarto y quinto dedo de la mano hasta el codo ipsilateral. Posteriormente progresó al lado izquierdo con disestesias y alodinia. Como antecedente, ya lo mencioné, la paciente tiene antecedente de cirugías de túnel carpiano y codos sin mejoría y adicionalmente abordaje cervical anterior sin mejoría. Refiere un dolor en la escala análoga visual con un máximo de 10 y un mínimo de 8. Al examen físico se documenta una paresia sutil de 4 más a nivel de T1 izquierdo y una hiperalgesia a nivel de C7 y T1 bilateral con eritema palmar sin cambios tróficos de la extremidad. Esta es la lista de los medicamentos que el paciente consume. Cuando fue evaluada por el grupo de neurocirugía funcional de la institución, la paciente estaba en tratamiento con hidrocodona 5 miligramos cada 6 horas, acetaminofén 2 gramos cada 8 horas, perdón, 1 gramo cada 8 horas, marihuana en gotas, 10 gotas cada 12 horas, por un tiempo superior a un año. En este video, la paciente, previo consentimiento de la paciente, manifiesta las características de su dolor. Disculpan de pronto el inconveniente del volumen, pero en este caso pues quiero ilustrar que la paciente es enfática, que su dolor inicia a nivel distal en la mano, cuarto y quinto dedo inicialmente, y se irradia hasta el codo. Esta paciente, a pesar de que se ve con sus manos bien cuidadas, con las uñas bien arregladas, es una paciente que refería incluso un estímulo hiperalgesia y alodinia, incluso con arreglarse las uñas y con sobarse las manos o darle la mano a alguna otra persona. Fíjense que en este caso lo que se está haciendo es un interrogatorio dirigido a excluir otras causas de dolor neuropático, otras causas de síndrome doloroso crónico. Adicionalmente, de que muchos de estos pacientes manifiestan otro tipo de síntomas que pueden estar encajados en una fibromialgia. En este caso, la paciente ya se encuentra en el acto quirúrgico. Fíjense, es una paciente que está despierta y se le hace un interrogatorio. Bueno, aquí se hizo una prueba terapéutica en cirugía
también guiando el sitio anatómico donde se va a dejar el electrodo. La paciente refiere, se le pregunta cuál es su izquierda, cuál es su derecha, cuál sitio específicamente le duele. Es una prueba un poco incómoda, pues la paciente se encuentra en un cabezal de Mayfield, pero fíjense que logra distribuir bien las parestesias ante el estímulo y el sitio del dolor. Aquí se puede ver en el control posoperatorio un electrodo tipo paleta a la izquierda de su pantalla con unos contactos 5-6-5. Fíjense que son tres hileras y normalmente van a estar conformadas por ánodos y cátodos en diferentes configuraciones. En el lado derecho se ve la pila del neuroestimulador a nivel glúteo. En el seguimiento de la paciente tenía una calidad de vida total de 18 con una escala visual análoga del dolor en la semana de 10, en el día de ayer de 10, de hoy de 10, el máximo de dolor era de 10 y el mínimo era de 8. Cuando se le hace el seguimiento 10 meses después de implantado el neuroestimulador espinal a nivel cervical, fíjense que la calidad de vida con la escala EQ5D que va desde 5 a 25, siendo 25 la peor calidad de vida y 5 la mejor, esa calidad de vida redujo a 8, pasó de 18 a 8. Cuando se hace la escala visual del dolor, se tiene que en la semana el dolor era de 4, los días previos de 4, con un máximo de intensidad del dolor de 5 y un mínimo de 3. Estos son los datos informados al grupo de neurocirugía funcional de la institución por parte de la paciente. Fíjense, pasa de una salud hoy que va de 0 a 100, previo a la cirugía estaba en 40 y después de la cirugía estaba en 80, siendo 100 lo mejor y 0 lo peor. Y la escala de calidad de vida por la escala EQ5D pasó de 18, repito, siendo 25 lo peor, pasó a 8, siendo 0 lo mejor. Para iniciar con la parte teórica de la charla, quiero aclarar algunos conceptos relacionados con dolor. El dolor neuropático es un dolor aberrante originado del daño nervioso o la alteración de la función del nervio y está caracterizado por un dolor urente con disestesias, hormigueo, tirón o electricidad. Las causas son múltiples. Dentro de ellas hay varias relacionadas con la columna y el nervio periférico. Fíjense cómo podemos tener causas relacionadas con la oncología, como la neuritis por radioterapia, la neuropatía inducida por quimioterapia y otras relacionadas con la lesión traumática de la raíz espinal, la lesión del nervio periférico y otras causas como el dolor neuropático de origen central por lesiones cerebrovasculares o por lesiones desmielinizantes. Aclaro aquí el dolor neuropático porque va a ser el foco principal y el blanco terapéutico de la estimulación del cordón espinal. Sin embargo, hay otros tipos de dolor para lo cual la neuroestimulación está siendo cada vez más estudiada. En este caso tenemos el dolor nociceptivo. El dolor nociceptivo, a diferencia del dolor neuropático, es un dolor que es resultado del proceso fisiológico mediado por las fibras A delta y las fibras tipo C. Es un dolor fisiológico diferente al dolor aberrante del dolor neuropático. En este caso se va a describir como un dolor agudo, sordo y punzante. El dolor nociceptivo lo vamos a dividir en un dolor somático y en un dolor visceral. El dolor mixto, vamos a tener un dolor que no encaja completamente del dolor nociceptivo ni neuropático. En este caso vamos a tener patrones de dolor heterogéneo como el dolor pélvico crónico, la invasión tumoral de las vértebras y del cordón medular y algunos casos de síndrome de espalda posquirúrgica. Entonces, fíjense que el síndrome de espalda posquirúrgica va a encajar tanto en el dolor neuropático como en el dolor mixto. Y por último, vamos a tener un dolor disfuncional, que es un dolor en cuyo caso el diagnóstico y la etiología no son claros de un estímulo nocivo, como por ejemplo en la fibromialgia, o una inflamación como en la cistitis intersticial, o no hay un daño identificable como puede suceder en un síndrome de intestino irritable. En el mecanismo de acción vamos a tener que no hay una única causa fisiopatológica que explique la generación o el mecanismo fisiológico por el cual actúa el estimulador del cordón medular. Pero la teoría que mayor validez ha ganado es la teoría de la compuerta propuesta por Melzack y Wall en 1965. Esta teoría, aunque antigua, ha sido la que más se ha defendido para
explicar el estímulo eléctrico que sucede por un estimulador. Y si se fijan en la imagen superior, vamos a tener que hay unas neuronas transmisoras de dolor cortas y unas neuronas largas. En condiciones normales vamos a tener que no hay un flujo eléctrico, que no hay, la puerta va a estar cerrada tanto por un estímulo positivo de las neuronas largas como por un estímulo positivo de las neuronas cortas. ¿Qué sucede cuando se cierra la compuerta en un fenómeno de dolor? Se van a activar las neuronas de las dorsal largas. Esas neuronas tienen un umbral de activación mucho más bajo y se van a inhibir las cortas. Cuando eso sucede, se va a cerrar la compuerta. Pero cuando son las neuronas cortas las que se van a activar, lo que sucede generalmente es que se va a activar, se va a abrir la compuerta, y en este caso las largas se van a cerrar. Pero digamos, tan amplia como es esta teoría, no explica completamente la fisiología del estimulador del cordón, ni la fisiología del dolor que se produce a nivel de la asta dorsal. Incluso se ha planteado que el dolor originado a nivel simpático tiene mucha parte de la etiología del dolor a este nivel y la fisiología de la estimulación del cordón medular. En cuanto a las teorías bioquímicas y neuromorales, también hay autores que han tratado de explicar que en condiciones normales, estas son neuronas de la asta dorsal, hay un equilibrio entre la producción en las neuronas aferentes de los aminoácidos excitadores como el glutamato y el aspartato, y va a haber una liberación de neuronas, de las neuronas GABAérgicas del GABA. Ese GABA va a activar los receptores y los aminoácidos excitadores van a estimular sus receptores a la vez. Cuando hay un estímulo nocivo por daño periférico, lo que sucede es lo siguiente: aumenta la liberación de aminoácidos excitadores como el glutamato y el aspartato, y va a haber una disminución de la secreción por parte de las neuronas GABAérgicas del GABA. En un tercer momento, cuando hay una estimulación del cordón espinal, como ustedes pueden ver en la imagen D, lo que sucede es, hay una liberación por las neuronas GABAérgicas del GABA y hay una disminución de la producción y secreción de los aminoácidos excitadores, por lo cual en la hendidura sináptica va a predominar la acción del GABA sobre los receptores postsinápticos, y se van a cerrar los receptores excitadores activados por calcio. En la imagen C lo que quiero ilustrar es que cuando existe un estímulo por parte de un campo eléctrico, como en el estimulador del cordón espinal, hay una generación ortodrómica de dolor y un bloqueo del dolor de forma ortodrómica. Eso hace que explique un poco la fisiología del dolor. También se ha visto que hay un aumento de la sustancia P dentro del líquido cefalorraquídeo, y como ya lo mencioné, va a haber un descenso en la liberación de aminoácidos excitadores y un aumento de la liberación del GABA. ¿Cuáles son las indicaciones para llevar a un paciente, para considerar un paciente candidato a un neuroestimulador espinal? Lo más importante es conocer la causa del dolor del paciente. El tipo de dolor que más se ha favorecido para este tipo de neuroestimulación es el dolor neuropático refractario. Por otro lado, usted debe de tener una evidencia objetiva de un trastorno de dolor para el cual la estimulación del cordón medular haya demostrado tener eficacia. Y de esas, digamos, de esas causas que han demostrado eficacia, digamos, la principal es el síndrome poslaminectomía o el síndrome de dolor de espalda posquirúrgica. Tercero, debe haber un manejo médico refractario o efectos secundarios, como lo plantea las guías de la Sociedad Americana de Neuromodulación. Ese manejo médico refractario en muchos casos implica el uso de los opioides, los cuales se han venido utilizando erróneamente a largo plazo, generando en los pacientes dependencia, sobreuso e incluso la muerte en muchos pacientes. La FDA ha sido clara en las indicaciones para neuroestimulación de cordón espinal en cuanto a que el síndrome de espalda, existen otras indicaciones como el síndrome doloroso regional complejo tipo 1 y tipo 2, el dolor lumbar intratable y el dolor de miembros inferiores. Pero en este apartado hay algo que no queda muy claro,
y es que dicen el manejo del dolor crónico intratable en el tronco y la extremidad, pero no se especifica si el dolor cervical y el dolor de miembros superiores también está incluido ahí, y es lo que ha sido debatido por muchos autores. Hay muchas otras indicaciones, como el dolor radicular, el síndrome de dolor radicular, las radiculopatías por un síndrome de espalda fallida o una hernia de disco, la fibrosis epidural, los cambios degenerativos discales, la aracnoiditis y las múltiples cirugías de columna. Hay que definir el término síndrome de espalda posquirúrgica que está reemplazando lo que se conocía como síndrome de espalda fallida. Sin embargo, en las diferentes publicaciones uno va a encontrar el síndrome de espalda fallida como un término universal, pero ha sido criticado porque las personas, los neurocirujanos que defienden el término síndrome de espalda posquirúrgica, dicen que cuando se usaba la espalda fallida, eso no explica completamente la fisiología del dolor. Pollack y Diz definen el síndrome de espalda posquirúrgica como una etapa quirúrgica final después de una o varias intervenciones en el neuroeje lumbar, indicado para aliviar el dolor lumbar radicular o la combinación de ambos sin efecto. El Instituto Internacional, la Sociedad Internacional para el Manejo del Dolor, lo define como un dolor de espalda con o sin dolor referido y irradiado que se localiza principalmente en las extremidades inferiores, es de origen desconocido, persiste o comienza luego de realizar procedimientos quirúrgicos para tratar hernias de disco lumbar. Adicionalmente, a esta definición se ha planteado la definición de un síndrome poslaminectomía cervical en un paciente que ha recibido cirugías de columna cervical, ya sea por vía anterior o posterior, en un nivel adecuado y que ha fallado y persiste con un dolor axial cervical o dolor radicular en miembros superiores. ¿Cuál es el problema de todo esto? El problema radica en que más del 50% de las cirugías primarias de columna son técnicamente exitosas, pero no más del 30% van a tener éxito después de la segunda cirugía, no más del 15% después de la tercera y no más del 5% luego de la cuarta cirugía. Por otro lado, los pacientes con síndrome de espalda posquirúrgica y dolor neuropático experimentan niveles más altos de dolor y peor calidad de vida y función física cuando se comparan con personas con osteoartritis, artritis reumatoide, síndrome doloroso regional complejo y fibromialgia, entidades reumatológicas que se les ha dado mucha importancia cuando comparamos un tema como el síndrome de espalda posquirúrgica, el cual todavía es muy desconocido en nuestro medio. Entonces la pregunta es, ¿realmente se han planteado opciones terapéuticas o se ha estudiado lo suficientemente este tema para la repercusión que tiene en la psicología, en la salud mental y física de un paciente? Probablemente no. Y de ahí la importancia de tener un grupo multidisciplinario en el cual el paciente sea analizado en todas las esferas de su salud. Cuando se hace la evaluación prequirúrgica, hay que tener en cuenta que hasta la mitad de los pacientes que tuvieron un ensayo exitoso para un estimulador de cordón espinal que se haya hecho a nivel prequirúrgico, van a tener pérdida de la analgesia a los 12 y 24 meses de la implantación. De ahí la importancia de que el paciente sea evaluado por un psicólogo, un neuropsicólogo, por un terapeuta ocupacional, por terapia de familia y por todo el grupo psicosocial previo a la cirugía, porque hay otros factores mentales que influencian en el resultado del paciente, como las expectativas que tiene, las ganancias secundarias, entre otros. Todos los pacientes deben de ser evaluados por un profesional de la salud mental antes de la estimulación del cordón medular. Las guías americanas las guías americanas de neuromodulación recomiendan como mínimo una evaluación psicológica en el año anterior al uso de cualquier terapia de neuromodulación. Por lo tanto, repito, el manejo debe ser multidisciplinario en unas esferas biopsicosociales, establecer un manejo integral para intentar mejorar el resultado en el paciente. ¿Cómo se hace la prueba terapéutica? El ensayo exitoso por parte de las guías americanas de neuromodulación recomiendan. Lo más importante es que el paciente experimente un registro mayor o igual al 50% del alivio del dolor durante la prueba. Por otro lado, han planteado que el paciente debe reducir o estabilizar el manejo farmacológico, en particular si está consumiendo opioides. Y por otro lado, que tenga al menos niveles estables en las actividades de la vida diaria y una mejora sustancial de esas actividades de la vida diaria o de la calidad de vida.
En este video, cortesía del paciente para finalidad académica, este paciente reporta el sitio donde presenta el dolor, donde presenta las parestesias, y fíjense, es un paciente añoso que en algunas ocasiones se ha tratado de plantear que los pacientes añosos son una contraindicación para hacerlo despierto, pues realmente es una contraindicación relativa, porque en un paciente que colabore, como en este caso, vamos a tener una adecuada correlación anatómica del sitio del dolor. Bueno, como se ve en el video, siempre es importante aclararle al paciente la lateralidad y previo al procedimiento definir hasta dónde el paciente define la mano, hasta dónde define el antebrazo, el brazo y todo esto para poder tener una adecuada correlación anatómica del sitio donde se van a presentar las parestesias. Hay, Se hacen múltiples preguntas con respecto a la estimulación del cordón medular en los pacientes por laminectomía. Una de esas preguntas es, ¿cuál es el mejor tiempo para llevar al paciente a cirugía? Porque, por ejemplo, en nuestro medio vemos que los pacientes pasan por múltiples especialidades y transcurre mucho tiempo antes de llegar al neurocirujano funcional. En ocasiones pueden llegar a transcurrir hasta 15 años. Por otro lado, cuando el neurocirujano funcional define realizar un procedimiento de estimulación del cordón medular, también se han visto inconvenientes cuando se refiere a la autorización del procedimiento por cuestiones administrativas. En cuanto a esto, ¿qué se ha visto a nivel mundial? En este estudio de Kumar, que es uno de los autores que más ha estudiado este tema, publicado en 2006, un estudio de 22 años de experiencia tomó 410 pacientes tratados con estimulación del cordón medular, de los cuales 220 tenían un síndrome por laminectomía. Ellos encontraron que el éxito fue inversamente proporcional entre el diagnóstico inicial del dolor y la implantación. ¿A qué se refiere esto? Que los pacientes que tenían una estimulación en menos de 2 años desde el inicio del dolor, la tasa de éxito a largo plazo era del 85%. No así con los pacientes que se llevaban a implantación del estimulador cuando llevaban más de 5 años de la enfermedad. Fíjense que el éxito va a disminuir considerablemente hasta llegar a un éxito hasta el 8% mayor a 15 años. A nivel mundial se dice que el tiempo promedio desde que un paciente inicia con el dolor neuropático refractario hasta que es llevado a un procedimiento de neuroestimulación espinal es entre 5 y 7 años. En ese otro estudio del impacto del tiempo en el resultado terapéutico de la estimulación, publicado en Pain en el año 2014,
Se hizo un análisis retrospectivo de 437 pacientes tratados con estimulación del cordón medular. Se encontró aquí hallazgos muy relevantes, entre ellos el tiempo de espera promedio era de 5 años y medio en promedio. Desde que el paciente consultaba al primer médico, al médico de familia o al médico general, transcurrieron en promedio 3.4 meses después del desarrollo del síndrome de dolor. Cuando el médico de familia manejó estos casos, transcurrieron en promedio 12 meses. Y mientras pasó por las manos de otros especialistas, fisiatría, dolor, entre otros, transcurrieron alrededor de 40 meses. Cuando el paciente fue revisado por neurocirugía, en promedio, los neurocirujanos remitían a los pacientes a un neurocirujano funcional en promedio 2.6 años. Pero cuando ese manejo se hacía por parte de ortopedia, se encontró un promedio de remisión a un procedimiento estimulador en promedio de 4.3 años. Entonces, fíjense que en un manejo, incluso en sistemas de salud bastante desarrollados, se ha encontrado que en promedio son 5 años para que el paciente desarrolle o llegue a un procedimiento de estimulación. Repito, en nuestro medio esto llega a ser mucho más alto, incluso de 10 a 15 años. Entonces, en un síndrome de cirugía de espalda posquirúrgica ocurre un fenómeno muy importante y es que es un síndrome que prácticamente la indicación de la estimulación del cordón medular en ellos se indica para el síntoma radicular más importante que el componente axial. El procedimiento de estimulación del cordón medular, el objetivo va a ser el dolor radicular, no tanto el dolor axial, que no va a mejorar con la misma tasa de éxito. Debe haber una evidencia objetiva de una fuente de dolor neuropático en el contexto de un paciente que se llevó a un procedimiento anatómicamente exitoso. Es decir, se revisó las imágenes, la resonancia magnética, el nivel que fue operado se correlaciona con el nivel de la radiculopatía, no existe otra causa que pueda ser mejorada por otro procedimiento quirúrgico, como una hernia que esté comprimiendo una raíz nerviosa u otra causa de dolor. La indicación más común para un procedimiento de estimulación espinal continúa siendo el síndrome de espalda posquirúrgica. En este estudio lo que se hizo fue tratar de comparar, fíjense que ha sido, digamos, Kumar el abanderado o la persona que más ha estudiado todo este tipo de resultados, y es básicamente comparar qué porcentaje había de mejoría del dolor y calidad de vida entre los pacientes que se les daba manejo médico convencional, incluida la terapia física y otro tipo de terapias de rehabilitación, y los pacientes que se llevan estimulación del cordón espinal de manera inicial. Ellos encontraron que el alivio del dolor fue significativamente mejor en los pacientes tratados con estimulación del cordón medular que en aquellos con tratamiento médico convencional, desde el sexto mes hasta los 24 meses. Adicionalmente, una mejoría significativa en la calidad de vida en los pacientes llevados a estimulación del cordón medular, y a los 6 meses los costos de la atención médica eran superiores en la estimulación del cordón medular, pero eso se compensó a los 24 meses. Lo de los costos iniciales se ha atribuido al costo del dispositivo y al costo de la implantación. Sin embargo, a los 24 meses van a ser pacientes que muchos de ellos han retornado a sus condiciones laborales y proporcionan una mayor ganancia en ese contexto a largo plazo. Este otro estudio publicado en PAIN que analiza pacientes con compensación laboral, un grupo de pacientes que probablemente muchos de ustedes en su consulta tengan algún paciente que esté en un litigio laboral con un dolor lumbar crónico que va múltiples veces a consultar. Ese tipo de pacientes se han tratado de abordar en algunos estudios. En este caso encontraron que la estimulación del cordón medular en este grupo de pacientes logró reducir el dolor en las piernas en los primeros 6 meses, cuando se tiene en cuenta la espalda posquirúrgica, pero no impactó en la dependencia de los opioides, ni mejoró la discapacidad, ni mejoró el dolor radicular mayor a 6 meses. ¿Qué contraindicaciones tenemos para este procedimiento? La principal contraindicación son los trastornos de la personalidad, por lo cual todo paciente debe ser analizado por psicología y neuropsicología previo al procedimiento de esta intervención. En el grupo de neurocirugía funcional del Hospital San Vicente Fundación, estos pacientes siempre se les hace test de personalidad y son evaluados por neuropsicología previamente. Otras contraindicaciones, algunas de ellas relativas, son la infección local y sistémica persistente, la inmunosupresión
la terapia anticoagulante o antiplaquetaria que no se pueda suspender. Algunas relativas, ¿por qué? Porque un paciente puede estar inmunosuprimido, como por ejemplo en el caso de la paciente de nuestro caso clínico, una paciente diabética, pero puede tener niveles de hemoglobina glicosilada en metas, o un paciente puede tener una terapia anticoagulante o antiplaquetaria y se le puede hacer una terapia de especialistas en cardiología o en medicina vascular. El ensayo técnicamente fallido sería un criterio de exclusión. Algunos se han hecho esta pregunta. La evidencia es que no existe necesariamente una correlación entre el fracaso de una prueba terapéutica convencional y el potencial éxito a futuro. ¿Por qué? Porque en las últimas décadas se han desarrollado otras alternativas de estimulación, como la estimulación de frecuencias altas en kilohertz, la estimulación del cordón medular en ráfaga y la estimulación del ganglio de la raíz dorsal. Existe un inconveniente y es que en nuestro medio, en general, no existe este tipo de estimulación de frecuencias altas en kilohertz. La mayoría de las casas comerciales ofrecen estimulación a frecuencias altas, entre comillas, como la estimulación que va hasta 1200 Hz. Y realmente los estudios con frecuencias altas se han hecho con 10 kilohertz y han encontrado que estos pacientes con ensayo técnicamente fallido tienen una posibilidad de mejoría del dolor. La anticoagulación en general no hay consensos ni guías y esto va a variar dependiendo de los diferentes grupos. Se recomienda que los AINES sean suspendidos al menos 5 vidas medias. En el grupo de neurocirugía funcional del Hospital San Vicente, lo que normalmente se hace es listar, digamos, todos los parámetros de los medicamentos que el paciente toma y se debe hacer una claridad de los medicamentos antiagregantes, anticoagulantes y naturistas que el paciente consume en términos del paciente para evitar complicaciones en el procedimiento. La técnica para la colocación de los electrodos puede hacerse percutánea con unos electrodos tipo espagueti o unos electrodos lineales como se ve en esta imagen y tiene de ventaja que el electrodo tiene mayor flexibilidad, por lo cual puede ser avanzado a varios niveles. Usualmente se introduce 2-3 niveles por debajo del sitio objetivo de donde se desea poner el electrodo y requiere un procedimiento mínimamente invasivo con una aguja de Tuohy o con una técnica similar a la de punción lumbar. La cirugía abierta, por su parte, requiere la colocación de electrodos tipo paleta, que son unos electrodos con una medida de 10 por 1. Esos electrodos tipo paleta generalmente se pueden poner 1 o 2 niveles por debajo, se hace una laminotomía, una pequeña laminotomía, como en este caso, previa disección paravertebral, y se va a avanzar previa liberación de adherencias epidurales ese electrodo y se va a posicionar ahí. Ventajas del uno y del otro se han analizado en diferentes estudios. Se dice que el electrodo tipo paleta, con la configuración, por ejemplo, en este caso 565, puede permitir estímulos transversales diferentes al estímulo que ofrece un electrodo lineal o un electrodo en espagueti, como en este caso. El electrodo lineal, al ser circular, va a generar estímulo tanto de la columna ventral como de la columna dorsal, adicionalmente estímulo radicular, que puede ser incómodo para el paciente. El electrodo tipo paleta hace una generación de estímulos de tipo transversal que va a configurarse sobre todo en la columna dorsal. Para tener en cuenta el mecanismo de funcionamiento del estimulador del cordón medular, hay que tener en cuenta la regla de Chipoll. La regla de Chipoll, básicamente, muy conocida por muchos de ustedes, dice es, si usted tiene un nivel cervical, súmele 1 a la apófisis espinosa. Si tiene un nivel torácico superior de T1 a T6, súmele 2. Si tiene torácico inferior de T7 a T9, súmele 3 a la apófisis espinosa vertebral. Si es a nivel torácico en T10, eso va a estar representado por los mielómeros L1, L2, torácico T11, L3, L4, T12, L5 y a nivel de L1 en el cono medular va a estar representado por los mielómeros sacros y coccígeos, como se puede ver aquí en esta imagen. Entonces, en cada mielómero o en cada segmento que se ve aquí con imágenes, voy a definir dónde voy a poner el electrodo. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con un dolor radicular a nivel de L5, ese electrodo lo voy a poner sobre todo a un nivel torácico T12. Cuando el paciente tiene síntomas de extremidad superior, se debe tener en cuenta, en todo caso, el ensanchamiento del cordón cervical, que es donde se va a generar la mayoría de las raíces sensitivas y motoras del plejo braquial. Idealmente, la inserción percutánea de
el electrodo a nivel cervical se debe hacer a nivel de T1, T2, pero como mnemotecnia por debajo de T1, T2, como mnemotecnia en T2, T3 o T3, T4. El nivel de cobertura objetivo idealmente debería de ser C3, C6. Sin embargo, como les digo, esto debe ser guiado anatómicamente por la prueba intraoperatoria que se le hace al paciente. Cuando los síntomas de extremidad inferior predominan, en ese caso la inserción percutánea se va a hacer a nivel de L1, L2 o L2 a L3. El nivel de cobertura objetivo, por lo que expliqué previamente de la regla de Chipoll, debería de ser de T8 a T12. Sin embargo, lo más importante es la correlación que haga el paciente del sitio de parestesias a donde tiene el dolor. Y hay que tener en cuenta el ensanchamiento de la representación lumbar, precisamente porque en los sitios donde la médula es mucho más delgada, como en algunas regiones torácicas altas, va a haber mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo. Eso va a hacer que disminuya el umbral para la estimulación y facilite la estimulación radicular con los efectos secundarios que se pueden producir. En este caso, pues al paciente en el grupo de neurocirugía del, San Vicente, del Hospital San Vicente Fundación se le hace se le ponen unos dibujos y el paciente hace la claridad de dónde presenta el dolor radicular. Eso va a servir para entender bien los sitios anatómicos que están comprometidos y cuando se hace la prueba terapéutica, mirar el correlato anatómico que hay. El paciente va a establecer el nivel de su dolor por una escala visual análoga y en este caso tenemos la mano de este paciente, se le va a dibujar los dermatomas y el paciente va a especificar el sitio exacto de su dolor, siempre con el lenguaje del paciente, entenderlo bien y la lateralidad del dolor. Cada nivel vertebral va a tener una particularidad. La columna cervical es la zona de mayor movilidad, la columna cervical inferior, con posibilidad de migración del electrodo, por lo cual se puede perder la estimulación, puede haber efectos adversos radiculares. La inserción, cuando se hace percutánea, se dirige típicamente de T3 a T4. Algunos autores lo han hecho a nivel lumbar, avanzando todo ese trayecto. Sin embargo, pues ese avance a nivel lumbar va a ser un trayecto mucho más largo con la posibilidad de más efectos, digamos, de probabilidad de complicaciones. En cuanto a la columna torácica, al ser una estructura rígida, ofrece una poca posibilidad de migración del electrodo. Típicamente la inserción va a depender para qué objetivo lo quiero. Si lo quiero para el control de un dolor lumbar, va a ser a nivel de T8 a T12. Si lo quiero para el control de otras condiciones como una pancreatitis, una neuralgia intercostal, dependiendo del nivel, la colocación va a ser a nivel torácica media o alta. A nivel lumbar, la colocación, pues, como ya les decía, va a estar representada por los mielómeros T7 a T12. La colocación en el cono se va a hacer sobre todo para síndromes de dolor como el dolor pélvico crónico y el dolor sacro o el dolor del pie. Aquí en este caso, el movimiento, como en la columna cervical, también puede alterar la estabilidad del electrodo al generar efectos secundarios que pueden ser radiculares. Para evitar, digamos, esta migración se han diseñado diferentes técnicas como una técnica, adecuada técnica de fijación que puede ser única o múltiple de ese electrodo para evitar que haya migración del mismo. La mayor parte de la evidencia con respecto a síndrome doloroso poslaminectomía se centra en el dolor poslaminectomía a nivel lumbar. Sin embargo, vamos a tener que los estudios en los últimos 30 años han sido claros en que el síndrome poslaminectomía cervical ofrece una tasa de éxito bastante alta. En este caso, por ejemplo, en el estudio de Simpson en 2003 se encontró que había un 75% de mejoría significativa del dolor en los pacientes con síndrome poslaminectomía cervical en un grupo de 41 pacientes que fueron examinados. Por otro lado, en este estudio de Forum Safar en 2004 encontraron que estos pacientes tenían mejorías de calidad de vida muy similares comparado con los pacientes que se llevaban a cirugía por síndrome de espalda postquirúrgica en columna lumbar. Fíjense, en este caso el estudio de Kumar en 2011 encontró que las tasas de mejoría en cuanto a dolor en extremidades superiores e inferiores eran similares en las escalas visual análoga, en la escala de calidad de vida EQ5D, en la reducción del consumo de analgésicos y en general en la mejoría la mejoría de las exacerbaciones de los episodios de dolor. Cuando se mira este otro estudio más reciente de DIR en 2013, se encontró que había una correlación tan buena o excelente
casi en el 62% de los casos, con una mejoría en las escalas de disabilidad en esos pacientes con síndrome por laminectomía cervical. Por lo cual, las guías de la Sociedad Americana de Neuromodulación establecen que la estimulación del cordón medular cervical parece ser efectivo para aliviar el dolor en miembros superiores de etiología neuropática o vascular y es tan seguro como la estimulación a nivel toracolumbar. Es recomendado para síndromes de dolor neuropático que afectan la extremidad superior o incluso para dolores de etiología vascular. No me voy a detener mucho en esto. Hay diferentes tipos de electrodos. Están los electrodos lineales que pueden ver a la izquierda o electrodos en espagueti que pueden tener de 1 a 8 contactos. Anteriormente, muchos años atrás, cuando se diseñaron estos electrodos, generalmente tenían un contacto grande para que, digamos, esa estimulación fuera con mucha mayor intensidad, pero en los últimos años se han venido desarrollando contactos más pequeños y un mayor número de contactos, incluso hasta 8. En el lado derecho van a ver un electrodo tipo paleta que van a tener una configuración transversa, pueden tener una configuración en forma de rosa, donde generalmente va a haber un ánodo en el centro y unos cátodos en la periferia que van a formar la rosa. Fíjense, aquí van a tener un ánodo, cátodo, 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 cátodo. Ese estímulo ha sido favorecido porque probablemente la estimulación con el electrodo tipo paleta se restrinja más a la columna dorsal con respecto a los circunferenciales o en espagueti. Se han diseñado también diferentes configuraciones de generadores y en los últimos años se han diseñado generadores con un menor perfil físico que puede facilitar la cósmesis del paciente y la comodidad. Entonces, fíjense, los electrodos que les mencionaba, casi siempre va a haber un ánodo rodeado por unos cátodos, o cuando son electrodos de configuración transversa, generalmente va a haber un ánodo flanqueado por unos cátodos. Cuanto a los diferentes tipos de generadores, hay generadores de un perfil más alto, los anteriores, últimamente se han diseñado otros, por ejemplo, el Intelis, que son generadores de un perfil más bajo, muchos más cosméticos para el paciente, dificultan menos, digamos, evitan menos la incomodidad del paciente y esos generadores, digamos que cada vez más han mostrado compatibilidad, así como los electrodos con los resonadores y con otros dispositivos electrónicos. Los programadores han tenido también un avance sustancial en este tipo de técnica y básicamente ya los nuevos programadores se adaptan a las condiciones del paciente, le permiten alternar varios programas de estimulación, le permiten modificar al paciente la frecuencia, en algunos casos el voltaje o el ancho de pulso de su estimulación. Algunos están adaptados a diferentes tipos de patrón de estimulación. Por ejemplo, cuando un paciente está sentado o está incorporado, puede tener un mayor adosamiento del electrodo a la dura madre y puede haber un mayor estímulo. En ese caso de que el paciente siente unas parestesias más intensas, puede llegar a configurar su programador o este automáticamente se puede llegar a configurar dependiendo del tipo de programador que se tenga. Por otro lado, pues los nuevos programadores y generadores van a estar adaptados a esos cambios de posición, a la energía que va a requerir el paciente en un procedimiento dado. Por ejemplo, en un momento dado, en este caso se muestra la imagen en una tablet de un electrodo 565. Fíjense que el contacto cero va a ser el contacto inicial y aquí hay una forma de rosa donde está en el centro el ánodo y que va a estar rodeado por un cátodo. Y así va a ser ánodo, cátodo, 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 hasta que se haga este tipo de configuración, pero esa configuración se puede cambiar los parámetros dependiendo de lo que el neurocirujano funcional o la persona que le esté haciendo el seguimiento técnico al paciente desee realizar. Actualmente no existe evidencia de que haya superioridad de un tipo de programador sobre otro tipo de programador. Cuando se va a llevar el paciente a cirugía hay que tener en cuenta algunas consideraciones. Una de ellas es la siguiente: mirar anatómicamente el paciente si tiene alguna contraindicación para ese procedimiento o algo que me permita advertir la posibilidad de una complicación. Por ejemplo, pacientes con estenosis o con hipertrofia del ligamento amarillo con un canal central estrecho, me puede aumentar la posibilidad de que el paciente sufra un efecto secundario como un electrodo intramedular o un hematoma epidural o en algunos casos una fractura
o acodamiento del electrodo. Entonces, siempre se debe identificar las alteraciones anatómicas o patológicas que aumenten el riesgo de sufrir una lesión neurológica por colocación de electrodos. Adicionalmente, también es importante evaluar la resonancia y la tomografía para evaluar una escoliosis o otro tipo de alteraciones que puedan, digamos, alterar la colocación del electrodo. La técnica percutánea va a ser una técnica sencilla, generalmente, como lo decía, va a ser una especie de punción lumbar y dependiendo del nivel donde lo voy a poner, pues ahí se hace el sitio de punción, 2 o 3 niveles por debajo, se va a avanzar el electrodo con suma cautela y cuidado para evitar efectos secundarios y el generador se va a implantar en un bolsillo subcutáneo, generalmente a nivel del glúteo, en otros casos se hace a nivel del cuadrante inferior del abdomen. En el grupo de neurocirugía funcional del hospital, lo que normalmente se hace es ponerlo a nivel glúteo, pero en un inicio eran generadores que se ponían a nivel abdominal. Fíjense, la técnica siempre, tanto percutánea como abierta, siempre debe estar guiada por la fluoroscopia en AP y idealmente en lateral. En este caso se está viendo pues, la colocación de dos electrodos percutáneos lineales a través de una técnica percutánea y hay que recordar que la línea media anatómica en una fluoroscopia no se correlaciona con la línea media fisiológica. Es decir, lo que mejor correlación ofrece es la sintomatología que el paciente, idealmente, en una condición despierta, va a referir en el momento de la cirugía. Entonces, fíjense, se va a hacer una punción y se va a hacer una migración cefálica de ese electrodo. En este caso tenemos unos electrodos de 8 contactos, algunos se intentan poner paralelos para aumentar, digamos, la dirección transversa de la estimulación y en este caso vamos a tener la técnica quirúrgica abierta, va a ser en cuanto a la colocación del generador, va a ser una técnica similar con su bolsillo subcutáneo, aquí en este caso, cuando el paciente se hace despierto con anestesia local, se va a hacer una incisión en línea media, se va a hacer una disección subperióstica, se va a exponer la lámina, se hace una laminotomía y a través de ella se pasa a un dispositivo para liberar las adherencias epidurales y posteriormente se pasa el electrodo tipo paleta. Como lo mencioné previamente, va a ser un electrodo que va a medir de 10 por 1 en el caso del contacto 565. La otra cuestión, la otra pregunta que se ha hecho es cuándo poner el electrodo por laminectomía y cuándo hacer colocación percutánea. Los estudios en este aspecto han sido variables. La capacidad de implantar los electrodos por técnica mínimamente invasiva percutánea ha aumentado su popularidad en los últimos 20 años, sobre todo porque la mayoría de las pruebas se van a hacer con electrodos percutáneos y hay informes más recientes que indican que los mejores resultados se obtienen con electrodos insertados por la minectomía. Entonces, la evidencia que hay en esto es muy variable y vamos a ver. En este caso, los electrodos, en este estudio que se hizo en el año 2002 por Richard North, lo que intentaron era comparar los resultados técnicos y clínicos de electrodos puestos por la minectomía y percutáneos. Encontraron mejores calificaciones de la cobertura del dolor en parestesias y mejor cobertura del dolor axial con electrodos posicionados por la minectomía. En este estudio del 2014, publicado en Neuromodulation, lo que se encontró es que los pacientes que se llevaban a colocación percutánea de los electrodos tenían en seguimiento a 2 años una ventaja en cuanto a control del dolor que perduró 2 años, pero esa significancia se perdió cuando el paciente iba a cumplir los 3 años de seguimiento. Entonces, ante esta evidencia tan variable, lo que las guías de la Sociedad Americana de Neuromodulación recomiendan es colocarlos por laminectomía en los casos que no se pueda realizar por técnica percutánea por adherencia y migración repetida. Ellos favorecen la colocación percutánea del electrodo precisamente porque es una técnica mínimamente invasiva que se va a hacer de una forma mucho más favorable para el paciente. En cuanto a la colocación despierta versus dormido, tenemos que con la colocación despierta se puede obtener confirmación directa en sala de cirugía, como en los casos de los videos que hemos mostrado, y que se pueden presentar reacciones secundarias por estimulación radicular y el paciente las puede informar. En este caso, si el electrodo está muy lateral, se está estimulando una raíz, el paciente puede referirlo y se puede reacomodar el electrodo. Diferente a la colocación dormido,
donde se hace en este caso en un paciente que tiene comorbilidades físicas o mentales que limiten la colocación del electrodo despierto, y en este caso idealmente se debería hacer con monitoreo electrofisiológico, con electromiografía y potenciales somatosensoriales. Los estudios que han intentado comparar una técnica, la despierta contra la otra, digamos que muchos de ellos han favorecido, aunque la mayoría se han hecho con pacientes despiertos. Estos estudios, por ejemplo, este publicado en Neurosurgery en el año 2002 por parte de Anthony Mamis, encontró que en 78 pacientes, 77 de ellos se llevaron a cirugía despierta con monitoreo electromiográfico, perdón, cirugía bajo anestesia general con monitoreo electromiográfico, fluoroscópico y potenciales evocados. Ellos encontraron que la correlación de las parestesias con el área del dolor fueron tan buenas o mejores que las utilizadas en el ensayo de estimulación que se hizo con el paciente despierto. Este otro estudio de Steven Falowski, lo que encontraron es que la incidencia de falla de dispositivo en los pacientes del grupo quirúrgico bajo anestesia general fue menor, incluso fue la mitad de los pacientes que se implantaron despiertos, con 15% comparado con el 30% en los pacientes que se implantó despierto. En cuanto al tipo de neuromodulación, vamos a tener básicamente tres tipos de neuromodulación. Va a estar la estimulación convencional, que se hace con menos de 1 kHz, la estimulación de alta frecuencia, que se hace con hasta 10 kHz, y la estimulación en ráfaga, que básicamente consiste en impulsos de una frecuencia mediana a intervalos regulares. Aquí hay que aclarar algo, la estimulación convencional en nuestro medio en muchas ocasiones la requieren como estimulación de 1200 Hz, y esto resultaría siendo en realidad una estimulación convencional, y la mayoría de los estudios en pacientes con estimulación de alta frecuencia se hacen con 10 kHz. ¿Qué pasa cuando se estimula con 10 kHz? En general, proporciona un alivio del dolor sin generar parestesias, y esto ha hecho que incluso ha limitado un poco la realización de los estudios aleatorizados, precisamente porque en la estimulación convencional el paciente va a manifestar clínicamente parestesias, y en un caso de estimulación de alta frecuencia no lo va a hacer. En caso de la de estimulación en ráfaga, la estrategia es intermedia entre una estimulación convencional y unas pausas que van a suceder. Incluso se ha dicho que 500 Hz es algo bastante alto para la estimulación, y eso va a proporcionar alivio del dolor al tiempo que va a minimizar las parestesias. En cuanto a los parámetros de estimulación, en los modelos murinos de alta intensidad se ha encontrado una mejoría en la eficacia del control del dolor neuropático. Tradicionalmente, la estimulación se hace a frecuencias relativamente bajas, de 40 a 60 Hz. Incluso en el grupo de neurocirugía funcional del Hospital San Vicente se utilizan frecuencias entre 40 y 60 Hz, que son frecuencias relativamente bajas. Los ensayos plantean que la estimulación de 10 kHz es efectiva para mejorar ese dolor neuropático sin inducir las parestesias. En cuanto a los estudios que tratan de comparar una técnica con la otra, fíjense, este estudio de Jean-Pierre Van Boyten es un estudio que básicamente evalúa a los pacientes que se llevaron a estimulación de alta frecuencia, y encontraron que los pacientes que se llevan a estimulación de alta frecuencia, en este caso con un dispositivo Sensa, proporciona una analgesia significativa en más del 70% de los pacientes. Diferente en este caso, también se hace estimulación de alta frecuencia. En este artículo publicado en Journal of Pain en el año 2006 se encontró que hubo un resultado de una reducción sostenida del dolor axial de miembros inferiores, adicionalmente mejoría en el sueño, en el uso de opioides, y una alta satisfacción del paciente con la estimulación. Otras variables en cuanto a los parámetros de estimulación que se han intentado comparar ha sido la estimulación con corriente constante o con voltaje constante. Aquí que se ha encontrado, la mayoría de los estudios son consistentes en que la estimulación con corriente constante es mucho más favorable porque el estímulo eléctrico va a ser permanente. En una estimulación por voltaje constante sucede algo, y es que el impulso se da en un pico inicial bastante alto y luego va a desaparecer de una forma bastante rápida. En cuanto a las complicaciones relacionadas con este procedimiento, tenemos que hay unas complicaciones técnicas y biológicas. La mayoría de las complicaciones van a ser técnicas, y afortunadamente complicaciones menores, y van a estar relacionadas con la técnica de implantación, la duración a largo plazo, la migración de los electrodos, y eso va a ser
más frecuentemente, sobre todo la migración en los percutáneamente implantados y otras complicaciones biológicas como puede suceder con los abscesos o hematomas epidurales, que realmente es un fenómeno bastante raro. En el grupo de neurocirugía funcional de nuestra institución, se ha encontrado en los 62 pacientes que se han llevado a estimulación del cordón espinal solamente dos complicaciones técnicas, básicamente una relacionada con la reacción local en el sitio de implantación de la pila y otra, un dolor en el sitio de implantación del electrodo que requirió retiro del electrodo. Hay que tener esas precauciones siempre, evaluar la resonancia prequirúrgica. Este es un informe, un reporte de caso en el cual un paciente de 40 años desarrolló un hematoma epidural dorsal, rápidamente hizo una pérdida súbita de la fuerza de miembros inferiores con una fuerza de 2, se llevó a una resonancia, una secuencia rápida de resonancia y se llevó a una laminectomía inmediata y una artrodesis. Para el drenaje de hematoma se hizo una laminectomía de 4 niveles y una artrodesis in situ. El paciente mejoró rápidamente la fuerza. Las guías de la Sociedad Americana de Neuromodulación recomiendan que siempre ante un deterioro neurológico en las primeras 24 horas se haga un TAC simple en todo paciente que presente ese déficit. Por último, en cuanto a la costo-efectividad de la neuroestimulación en síndrome poslaminectomía, se han encontrado en los diferentes estudios, en este caso un estudio de Kumar de costo-efectividad, que inicialmente hasta los 2 años es mucho más población del cordón medular comparado con la terapia médica, pero cuando pasa los 2 años, fíjense que esta mejoría va a ser mucho mayor comparado con la terapia médica. Fíjense que en dólares canadienses, en este caso un estudio canadiense, esa mejoría va a ser bastante significativa. Y cuando se compara con respecto a las otras entidades como el síndrome doloroso regional complejo y otras causas de dolor, se ha encontrado que el ahorro monetario va a ser mucho más alto comparado con esas otras entidades. Además, se ha encontrado que el 15% de los pacientes del grupo de estimulación del cordón medular volvieron a trabajar y ninguno de los del grupo de manejo médico. Eso, aunque el 15% parece una cifra muy baja, es algo muy importante para un paciente joven que puede mejorar su calidad de vida con el trabajo y disminuirle los costos al Estado. El consumo de opioides, el estimulador del cordón espinal ha demostrado que disminuye el consumo de opioides y el riesgo consecuente asociado a ellos, como el riesgo de adicción, dependencia, sobredosis y muerte a largo plazo y el fenómeno de hiperalgesia inducida por los esteroides. En este estudio publicado por Richard North, se encontró que los pacientes con síndrome de espalda fallida y dolor radicular en el grupo de estimulación del cordón medular tuvieron una mayor mejoría clínica, descenso en el consumo de opioides y menor probabilidad de paso a una cirugía repetida. Entonces, en este caso, se diseñan unos formatos en el grupo de la institución, el paciente va a calificar su dolor, va a calificar y se va a calificar su calidad de vida, como ya decíamos, con escala EQ5D. Estas son las estadísticas del hospital a lo largo desde el 2013. En estos 7, 8 años se tienen 62 casos de neuroestimulación espinal para diferentes indicaciones y la principal indicación en este caso es el síndrome poslaminectomía dolor crónico en 34 casos. Como conclusión, el síndrome, la estimulación del cordón medular para el síndrome de espalda fallida o síndrome de espalda posquirúrgica es un procedimiento altamente estandarizado. El mayor beneficio se presenta para el dolor neuropático. Hay nuevas alternativas que ofrecen resultados prometedores para otro tipo de dolor, como el dolor nociceptivo, que puede ser una parte del dolor mixto en el síndrome de espalda posquirúrgica. Se debe de seleccionar adecuadamente el paciente y es probablemente el parámetro más importante. Y por último, el manejo de la estimulación con estimulación del cordón medular ha demostrado superioridad al manejo médico conservador en términos de costo-efectividad y debe ser considerado de una manera temprana en los casos indicados. No se debe esperar que transcurran 5 o 10 años para derivar a un paciente a un neuroestimulador espinal. Se debe considerar como una estrategia temprana en un paciente adecuadamente seleccionado. Muchas gracias.
la